Sí, buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en el programa Profesionistas por el Progreso. Como ustedes saben, entrevistamos a personajes muy importantes que tienen una gran trayectoria. Es el caso del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, quien es originario de San Luis Potosí. Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado mayormente a la política, maestro de diversos personajes, entre ellos expresidentes de la República. A su vez, el ingeniero Martínez Corbalá se inició en la política bajo la observancia de Lázaro Cárdenas del Río, el general y presidente. Es un político durante 20 años, perfectamente definido, señor ingeniero. El ingeniero Martínez Corbalá es un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Ha sido senador, embajador y gobernador de San Luis Potosí. Como diplomático desempeñó los cargos de embajador en Cuba, que le permitió establecer lazos de amistad con Fidel Castro, y en Chile, donde siendo embajador le tocó vivir el golpe de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, a manos de la Junta Militar comandada por Augusto Pinochet. En ese periodo, con autorización de Luis Echeverría Álvarez, el expresidente, dio asilo a ciudadanos chilenos, entre ellos al poeta Pablo Neruda, quien se negó a dejar su patria pese a la insistencia del gobierno mexicano de salvaguardar su integridad. Una vez consumado el golpe militar, en el año de 1992, el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá fue condecorado con la Orden al Mérito de Chile que otorga el gobierno chileno por la solidaridad demostrada con ese pueblo en circunstancias políticas tan difíciles para esa gran nación. El ingeniero Martínez Corbalá tiene una amplia trayectoria, como mencionábamos, embajador en Cuba, embajador en la República de Chile, embajador en misiones especiales en Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Argelia, Egipto, Arabia, Tanzania, Kenia y el Líbano. Fue presidente de la Comisión de Descentralización Ramo 33 en el 94, gobernador interino de San Luis Potosí del 91 al 92, senador de la República por San Luis Potosí del 82 al 88, director del Consejo Industrial Sagún en el régimen de Luis Echeverría, habiendo llegado a ser integrado por 2 empresas como constructora de carros ferrocarril, que hacía incluso los vagones del metro. Sidena, que hacía los monoblocks, que competía con Volkswagen. Planta de Manzanillo en la CFE, ingeniería en Salamanca y Poza Rica, reinstalación de torres extractores de petróleo y traslados a otros campos generadores nuevos. Diputado federal de 1964 a 1967, presidente del PRI en el Distrito Federal, director general del Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para Trabajadores y también del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presidente del Consejo Mundial de la Paz. Actualmente, el ingeniero Martínez Corbalá se desempeña como testigo social del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como es normal en personajes de esta gran trayectoria, ha tenido condecoraciones y ha hecho algunas publicaciones. Por ejemplo, la condecoración por ministros del Estado cubano y el rey Juan Carlos III, que impuso el gran collar de Isabel la Católica. Condecoración Benito Juárez de la Universidad Obrera Vicente Lombardo. Condecoración por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, capital, por su conducta ejemplar. Ha editado un libro sobre el golpe de Estado en Chile, cuyo nombre es Instantes de Decisión, con editorial Grijalbo, además del libro titulado La historia que viví, con editorial de La Jornada y el Colegio Mexiquense. Con la editorial Tinta participó en un libro homenaje al diputado Enrique Ramírez y Ramírez. Es articulista de La Jornada y fue de Uno más Uno, el periódico, hasta su extinción, así como del Universal y El Sol de México. Ha publicado ensayos en Proceso, la revista, sobre diversos temas: la expropiación petrolera, la ruptura, calles Cárdenas,
y algunas otras publicaciones más. Pues muchas gracias, ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, por recibirnos en sus oficinas y darnos la oportunidad de tener una charla muy interesante con usted. Usted es prácticamente una enciclopedia viviente en los temas, en los temas de la diplomacia mexicana en el exterior. Yo quisiera preguntarle, señor ingeniero, ¿cómo se dio la inquietud? Nada más le voy a pedir un servicio en primer lugar. Yo creo que hay un error en la orientación que usted le da a el caso Neruda, que es muy común. Mucha gente lo piensa así, sí, como usted lo dijo, y usted, fiel a su su lealtad a la opinión pública, así lo menciona, pero no fue así. Mire usted, si me permite que se lo... El asunto es esto. Cuando yo salí el 16 de septiembre, domingo 16 de septiembre, bueno, si somos rigurosos, tendríamos que decir lunes 17 a la 1 de la mañana, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasó fue que yo estuve y ahí le voy a hacer, si usted me lo permite, otra corrección. El domingo 15 de septiembre, sí, yo tuve el domingo 16 de septiembre, yo tuve una entrevista entrevista con el presidente Echeverría en Los Pinos de 5 horas. Después de haber llegado en el avión en el que veníamos de Santiago y pasamos a Lima, porque la gente quería saludar a Tencha, sobre todo a Isabel, la hija de ya para ese momento ya había muerto el presidente Allende. No había información, y usted sabe mejor que yo que cuando las cosas se saben a medias y quieren saber más, no. Sí, efectivamente. Y entonces nos bajamos en Perú. Perú fue muy importante en todo el proceso, y de ahí venimos a México. Para mí fue una sorpresa, había estado completamente incomunicado. La única comunicación que yo tuve telefónica con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pepe Gallastegui, sí, fue para comunicarme, Pepe, a mí, que estaba en Santiago, que aquí en México había el rumor de que Neruda ya había muerto. Sí. Cosa que yo, estando en Santiago y en contacto con Matilde y con él mismo en la clínica, no la sabía el domingo en la noche. Eso es. Domingo 23. Sí.
Entonces, el día, él me había fijado, yo había estado, como decimos en México, el 16 de septiembre, tanto es así que el avión llegó el domingo 16 de septiembre y tuvo que hacer algún tiempo en el aire porque pues el presidente tenía que estar en el aeropuerto para recibir a la señora Tencha. Le digo así con esa familiaridad porque así le decía a todo el mundo y así le decíamos nosotros, con mucho cariño y mucho respeto. La viuda de Salvador Allende. La viuda de Salvador Allende. La señora Tencha de Allende, venían las hijas de Carmen Paz, venía Isabel, venían los nietos, Gonzalo, mi tocayo, que ya murió, un muchacho muy joven, desgraciadamente se perdió ese talento y con mucho dolor para nosotros, que le teníamos mucho cariño, pero bueno, pues, se compensa un poco ese dolor con ahora la ocupación de Isabel Allende como presidente del Senado chileno y nada menos que la señora presidenta, que es hija de un ameritadísimo militar, también de la misma nacionalidad. Muy bien. Señor ingeniero, en los días previos al golpe militar del 11 de septiembre, ¿había visos, había algunos indicios de que esto iba a suceder o fue una total sorpresa para todo el mundo que Augusto Pinochet se levantara? No hubo ninguna sorpresa. Mire usted, la última vez que yo hablé con Salvador Allende fue el domingo 9 de septiembre. 2 días antes. 2 días antes. ¿En Palacio? No, en el aeropuerto. Eso es. Estábamos esperando. Él vino previamente a México, ¿verdad? No. ¿No? No. Okay. Bueno, vino pero en noviembre. En noviembre, eso es. Sí. Sí, eso sí. Pero ya tan cercanamente a todos los eventos que se desencadenaron el 11, no vino. Lo que pasó fue que la que vino fue el Tencha. Eso es. Yo fui invitado por el presidente a esperar el avión en el que iban de México Tencha, Isabel, Carmen Paz y mi esposa. Eso es. Habían venido a ver, a tener un encuentro cordial, amistoso con la señora María Esther Zuno de Echeverría, y traían unos obsequios que estimaron oportunos, porque usted recordará, y también nuestro público televisivo, que en esos días de septiembre de 1973 había habido en México inundaciones por exceso de lluvias en muchas partes del país. Son las temporadas clásicas de inundaciones. De inundaciones. Ingeniero, y en esa entrevista que usted tuvo el día 9 de septiembre... 2 horas, imagínese.
2 horas. ¿Qué platicaron? ¿Sobre qué temas platicaron? Pues platicó usted con el presidente Salvador Allende, presidente de la República Chilena. Mire usted, es una buena pregunta la que usted me hace, porque ubicados en el tiempo y en el espacio, esa entrevista pues era importantísima en ese momento, ¿no? Así es. Ya había mucha tensión en todo el país y en México y en todas partes del mundo se sentía, teníamos noticias de que se sentía ya el ambiente propicio para las circunstancias para un golpe de Estado. Me acuerdo mucho que Fernando Gamboa, usted conoce a Fernando, una extraordinaria persona, un valor para México. Desafortunadamente ya no está con nosotros. Me dijo, íbamos a montar una exposición con los 272 cuadros de la colección Carrillo Gil, de gran formato, de Siqueiros, de Orozco y de Diego Rivera. Los 3 grandes muralistas mexicanos. Los 3 grandes muralistas mexicanos. Y precisamente mi última relación con Neruda fue a ese respecto, porque todos ellos eran amigos de Neruda. Eso es. Y Neruda me presentó y me hizo la presentación manuscrita, me la entregó manuscrita con su tinta verde. Y por ahí hice yo un ensayo, un artículo en el suplemento cultural de la jornada, de 2 páginas completas. Y fue verdaderamente dramático cómo se vinieron las cosas. Pero mire, la cosa fue así. Cuando yo regresé del 16 de septiembre a México, yo, como le digo, no había tenido ocasión de informar, no, físicamente estaba impedido de hacerlo al presidente de México. Sí, ingeniero. Se sabía que en esas fechas la Junta Militar no quería permitir la salida de la viuda de Allende, y eso fue un gran logro, digamos, diplomático de usted. Bueno, hubo un ambiente muy hostil en el aeropuerto, fue una cosa para nosotros verdaderamente. Yo afortunadamente tuve la lucidez de invitar a varios embajadores amigos, no amigos personales, sí. no institucionales, sino personales. Institucionalmente, ¿no? Exacto. Le estoy hablando de Mario Juárez de Guatemala, estoy hablando de Moshe Tov de Israel, estoy hablando de el embajador de la Unión Soviética entonces, y el de la India, y me falta uno más. Bueno, pues el de Perú, el peruano, García. Sí.
que después fue, al salir de ahí, fue canciller de su país. Y ellos me ayudaron porque yo las cosas habían llegado al punto de que nos estábamos arrebatando allí los asilados con los milicos, como le decían, en el aeropuerto de Pudahuel. Y no, pues este sí y este no, y hubo que llamarlos a los vigilantes del aeropuerto. Oigan, aquí traigo este documento de su Cancillería. Ustedes no deciden quién se va y quién no. Aquí los documentos que permitirán salir a estos los salvoconductos ya están expedidos, y aquí dice claramente, de acuerdo al Tratado de Caracas de 1954, que es el vigente hasta hoy, y que estamos en el 2014, pues usted se dará cuenta inmediatamente por su capacidad de percepción y su sensibilidad de la obsolescencia que debe tener el documento. 60 años. Nada más 60 años, un documento de la mitad de este libro, de menos de la mitad, sí. Tanto así. Eso es. Y ese es el Tratado de Caracas hasta la fecha en vigor, que afortunadamente a quien designaron canciller de la Junta Militar, del gobierno golpista, no era un vicealmirante, Ismael Huerta. Sí. Y lo de Huerta a mí me sonaba muy fuerte, ¿no?, en los oídos. Con Victoriano, ¿verdad? Con Victoriano. Aunque Huerta físicamente no se parecía nada, pues yo no dejaba de evocar muchas situaciones con lo de su apellido, ¿no? Y en su carácter sí debe haber sido, yo obviamente mi padre quizás lo trató, porque mi padre por allí, después le puedo enseñar una fotografía en el Colegio Militar de Chapultepec. Sí. Mi padre sí participó en la asonada de Huerta, pero del lado de Madero, ¿verdad? Claro. Y de Pino Suárez. Eso es. Como cadete que era del Colegio Militar, él participó en la marcha a la lealtad que hicieron los cadetes un fin de semana en febrero, acompañando al presidente Madero y a Pino Suárez, el vicepresidente, del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Después de lo cual fueron asesinados, precisamente. Después de lo cual fueron asesinados. Por órdenes de Victoriano Huerta. Y este señor, pues querían sencillamente de ellos decidir quiénes salían y quiénes no. Canciller de la Junta Militar. Yo fui ya el sábado 15 de septiembre. Sí.
que teníamos la aeronave ya preparada, mexicana en el aeropuerto. Sí. Me habló de ahí Raúl Valdés, que ahora actualmente es un valioso embajador de México, pero en esa época todavía él, no lo recuerdo bien, pero me parece que todavía no era embajador, pero él me acompañó cuando yo salí de México rumbo a Chile a la 1 de la mañana del lunes, como les digo, 17. Sí. Y aunque la orden el presidente la dio el domingo a las 11 de la noche, cuando dimos por terminado, él tuvo por terminado, por supuesto, el acuerdo de 5 horas que había tenido con él. Ese acuerdo de 5 horas se terminó, me interrumpió, el presidente me había escuchado nada más. Las 5 horas. El presidente Luis Echeverría. Luis Echeverría. Sí. Me había escuchado. Y ¿qué temas se trataron en esa exposición? bueno, las agresiones que tuvimos de parte del ejército, por ejemplo, pues todas esas convenciones y todos esos, como el caso del asilo, las inmunidades diplomáticas en todo el mundo se rigen hasta ahora por la convención sobre las inmunidades diplomáticas y consulares. Son son de 1963. Eso es. También muy anteriores a todos los acontecimientos actuales. Y la actualidad, sobre todo la actualidad, precisamente en el medio diplomático ha cambiado muchísimo. Definitivo. Cambia diariamente. Actualmente sí es diferente a cuando yo estuve en el servicio exterior. Y establecía las inmunidades diplomáticas de Suiza. Eso fue hecho en Suiza. Sí. Esa convención. Eso es. Y yo, como jefe de misión, debía de haber sido respetada mi presencia y debieron haberme dado el libre tránsito con el solo hecho de haber sido jefe de la misión. Sí. No fue así. Claro. Ahí tengo guardado si usted quiere luego se lo muestro, el salvoconducto, que un embajador tuviera un salvoconducto para circular libremente. Cuando había toque de queda y había toda una vigilancia. En el toque, sí, eso no afecta las libertades, excepto en Chile, que así fue. Así fue. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente.
porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ingeniero, ¿en qué momento el gobierno mexicano rompió relaciones con el gobierno de la Junta Militar? Ahora, pensando en que seguramente en la Embajada de México en Santiago de Chile había algunos otros refugiados. Quedaron solamente 71. Eso es. Y el licenciado Rabasa, Emilio Rabasa, 8 meses, me parece, 8 meses, 7, 8 meses después del golpe, se llegó, acertó Rabasa a hacer un convenio con el gobierno de Pinochet, que fue, nosotros se levantaba el bloqueo del comercio, se levantaría el bloqueo del comercio, ponemos en condicional, se mandaría un fertilizante que ellos estaban necesitando mucho, del cual yo había mandado ya para el régimen en una ocasión anterior de Allende. ¿Era cuando existía Fertimex? Sí, todavía existía Fertimex. Y aunque ya estaban en negociaciones con el Banamex para que lo comprara. Sí. Pero todavía existía. Y en fin, así fue como el licenciado Oscar Rabasa fue allá a Chile y pudo sacar ya finalmente los 71. Mientras tanto, yo aquí en México, yo era director ya del complejo industrial Sagún. Ciudad Sagún Hidalgo. Ciudad Sagún Hidalgo. Ese fue un puesto realmente muy afín a mi carrera y a mi vocación de servicios de ingeniería, de diversas ingenierías muy complejas, y porque los ingenieros franceses son muy buenos, la ingeniería francesa en general es de lo mejor del mundo, pero son muy complicados. Y nosotros estábamos haciendo los vagones del metro, sí, con Alstom. No la estábamos haciendo con otra empresa que ahora aparece ahí. No, Bombardier. Okay. Dicen, a Bombardier le compraron algunos de los
vagones que incluso han tenido problemas con ellos, de reparaciones, de esto. Y los que nosotros hicimos en Sagún todavía andan ahí funcionando, van y vienen y no les pasa nada. Así no es. les pasa nada. Ese tema quisiera tocarlo más adelante. Quisiera regresar un poquito en el tiempo, don Gonzalo, señor ingeniero. Previo al golpe militar, como usted bien menciona, la población percibía que podía haber problemas con los militares. De hecho, tengo entendido que la población le decía al presidente Allende que los armara para defender su institución. Sí. ¿Qué motivó ese golpe de Estado? Porque fue un golpe del grupo de derecha ante un gobierno de izquierda como lo fue Salvador Allende. Bueno, sí. ¿Y había alguien atrás del golpe o fue iniciativa de los militares? No, no es un problema ideológico conmigo, porque yo no lo tengo de ninguna manera, aun cuando me precio de ser progresista, de ser de izquierda, pero ya hablando de servicio exterior, uno tiene simplemente que cumplir con los convenios, los tratados, con toda lealtad con su propia patria, ¿no? Claro. Y lo que convenga a la patria mexicana es lo que rige la conducta de los embajadores mexicanos. Es elemental eso. Sí, pero usted que vivió todo el proceso estando en Santiago de Chile, ¿qué motivó a Pinochet a tomar esa decisión de golpe de Estado? Bueno, mire, las cosas fueron muy tirantes por había ya desde antes de que tomara posesión. Ahí están los libros de historia, ahí están las memorias de Kissinger, que usted puede, en donde puede usted comprobar lo que le voy a decir. Sí, okay. El señor Kissinger formó con el embajador, a quien yo no conocí entonces, de los Estados Unidos en Chile. Ese embajador no le caía bien al presidente Allende. No, Nixon. ¿Era Nixon? Nixon, sí. Sí, Richard Nixon. Richard Nixon. Entonces, Richard Nixon envió sin embargo, tenía mucha confianza de Kissinger. Sí, claro. Sí, era su operador político en todo sí, el mundo. Pero no le caía bien a Kissinger, sí. al presidente Nixon. Entonces lo cambiaron y mandaron a un señor Davis, que tenía apariencia de muy buena persona, así rubicundo y un poco cordial, entrado en carnes y del mismo estilo su esposa. Pero yo no sé, antes de ser embajador, a qué se ocupaba este señor Davis. Yo lo conocía ya, yo llegué antes que él porque hicieron el cambio antes que yo llegara. Eso es. Y habría que saber por qué, si hubo alguna causa especial por la que hicieron el cambio, pero lo cierto es
que él estaba recién llegado ya, un poco menos recién llegado que yo, pero había llegado, no era muy conocido, no, yo tampoco, porque también acababa de llegar, y el trato con él tuvo el mal signo desde el principio de que, según la costumbre diplomática, cuando uno llega al país en el que va a desempeñar la labor diplomática, entonces tiene que visitar a todas las embajadas acreditadas con las cuales uno, México en ese caso, tiene relaciones. Sí. Y en todo Estados Unidos igual. Sí. Entonces, cuando él está allá con su esposa, yo estaba allá con mi esposa también, y mi familia. Entonces la entrevista debe hacerse en la residencia. Se pacta con anticipación, por supuesto, con la anticipación de vida, y la costumbre es que el embajador norteamericano debe estar en la puerta, Sí. esperando, y yo, embajador mexicano, que voy a hacer la visita de protocolo, Sí. debo llegar también en punto. Sí. Y así ni él me espera a mí, ni yo lo espero a él. Muy bien. El embajador Davis no estaba en la puerta de su casa cuando llegamos. Tuvo que esperar usted. Y nos estuvo a punto de suceder ahí alguna barbaridad, porque como no estaba, nos pasaron a la sala y teníamos ya 10 minutos ahí y no habían llegado los embajadores. Yo me levanté y le dije a mi esposa, nos vamos. Sí. En el momento que abren la puerta y entran ellos, ¿verdad? Eso es. Baja la señora primero con, no sé si estaban, a lo mejor estaban durmiendo la siesta, no sé qué, pero ella bajó con un vestido largo, las enaguas, las manos corriendo la escalera, y no sé cómo nos cayó, y detrás de ella el embajador, y ya no nos fuimos, pero así fue como empezamos nuestras relaciones. Él era una buena persona, un hombre amable y sencillo. Muy bien. Ok, correcto. Ya después de esto, señor ingeniero, por lo que usted nos platica, podemos pensar que hubo alguna mano exterior para que este golpe se diera. Sí, cómo no. Lo dice el propio Nixon en su libro. Él relata ahí cómo desde antes de que tomara posesión Salvador Allende, pues, se formó en Washington un grupo de 40, así se llamaba, no de los 40, sino 40. Probablemente una traducción muy literal del inglés. En español se decía el grupo de 40, en el que había gente de la Casa Blanca, en el que había gente del Pentágono, Y de las agencias de inteligencia. muy probablemente ya entre los demás, pero ellos eran los principales. Eso es.
en el que había también gente del Departamento de Estado, Sí. en donde estaba el propio, entre quienes estaba el propio Kissinger, y luego ya el nuevo embajador. Eso es. Y el interés, probablemente, usted nos dirá, está entre el tema sobre las grandes minas de cobre de Chile, o había otro interés paralelo. Sí, había otro. Estaba, desde luego, las grandes minas de cobre, porque se habían expropiado a la Copper Company, ¿cómo se llama? Kent Copper Company, ¿verdad? Sí. Es el nombre completo, la que explotaba bajo concesión Sí. las minas chilenas, que son las más grandes del mundo o las que tienen el segundo lugar actualmente, no lo sé, pero son muy importantes. Muy bien. Y luego había la compañía que tenía la concesión para las comunicaciones en Chile. Eso es. Comunicaciones internacionales, tanto nacionales como internacionales, que era la compañía de teléfonos, la International ATT. ATT, Exacto. Telegraph. Exacto. Telegraph. Con ellos fueron los más poderosos factores para mover y sostener y dirigir, alentar pues como yo lo considero una tragedia de todas maneras, porque en resumidas cuentas pues yo creo que no benefició a nadie. Claro que hay muchos chilenos que piensan de otra manera y hay que respetar esa visión. Pero mire usted, el día que le digo yo de la entrevista con el presidente Allende, que fue el domingo 9 de septiembre De 1973. de 1973, 2 horas a 48 horas del golpe de Estado, menos. Él externaba a usted preocupación, quería alguna comunicación con el gobierno mexicano. ¿Qué era lo que él pensaba en esos momentos? La comunicación con el gobierno mexicano ya no faltó nunca. Sí. Por eso cambiaron. El presidente Allende, ya que usted me dice que quiere saber de mi carrera política, pues diplomática, perdón, fue muy corta, porque empezó en el momento en que Echeverría regresa de Chile, asiste a la sexta UNCTAD, a la reunión, la cumbre de la sexta UNCTAD, y pues percibe que no había la mejor relación entre nuestro embajador y el embajador y el presidente de Chile. Y bajando del avión me manda a hablar a mí. Yo estaba trabajando en cuestiones de ingeniería en esa época.
Y lo más lejos que había ido, pues era precisamente, usted ya lo citó, la presidencia del Movimiento por la Paz y el Desarrollo en México. Yo le agregué el desarrollo, la paz y el desarrollo. Muy bien. Mompade Mompade se llamaba. Y fui electo presidente por unanimidad por todos los partidos, los de izquierda y los de derecha, es decir, y del centro. Y de centro. Perfecto. Y por unanimidad. Muy bien. Y tomé posesión y nosotros hicimos la Asamblea por la Paz en el hotel que está ahí en Reforma, y era un hotel nuevo en Reforma, y la que da el Monumento Revolución, ¿cómo se llama? Sí, donde enfrente del monumento a Cristóbal Colón. Sí. Sí. Ahora creo Plaza. Es de una cadena, ¿no? Sí. Es de una cadena española. No, exactamente. Y ahí hicimos la convención, y se clausuró en Los Pinos por el licenciado presidente entonces Ernesto Zedillo. Colors are changing. All the colors are changing.